Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal de Facebook, a mi página de Facebook, siempre me equivoco, a mi página de Facebook. A rato que no hacía un vivo, no sé si es mi impresión, pero eso como que o la luz me pega, porque no está haciendo tanto sol, pero me pega como demasiado en la cara, pero no importa. Bueno, les quiero dar la bienvenida en esta tarde a mi página de Facebook. Y pues en esta tarde no les voy a comentar un sueño, sino que les voy a contar una historia de algo que me pasó realmente a mí cuando yo era niña y vivía con mis abuelos en el campo. Bueno, bienvenidos una vez más, bendiciones para todos, gracias por ver. Obviamente, pues si no lo ves ahorita, lo puedes ver más tarde. Y pues nada, vamos a comenzar de una vez, ¿no? Voy a tratar de no hablar tanto para comenzar. Si por si acaso la música está muy alta, voy a intentar bajarle un poquito, porque no sé si me puedan escuchar bien. Bueno, lo que sucede es que este no es un sueño, como decía, es una experiencia. Bueno, ahora sí salió bastante el sol. A ver si le pongo esto aquí a mi teléfono para que no se recaliente. Ok. Bueno, cuando yo tenía no sé qué edad, no puedo recordar mi edad, yo vivía con mis abuelos, me había dicho antes, en el campo, y me pasaron un par de cosas bastante extrañas, que ahora que estoy con esto de contar los sueños y esto, entonces yo decidí contarlo como parte de una de mis experiencias que he tenido cuando sobre como experiencias sobrenaturales, más allá de lo que uno no puede ver. Bueno, la cosa fue que una noche, voy a empezar como desde el principio. Yo crecí en un campo donde no conocíamos la electricidad, sabíamos que existía, pero obviamente en los pueblos más desarrollados como Tumaco, que aún no era una ciudad, sino que era un pueblo, nosotros no teníamos luz eléctrica y nos alumbrábamos con algo que se llamaban lámparas, que estaban hechas básicamente de tarros de leche clean. Nuestros padres o nuestros antepasados compraban leche clean, que en aquel entonces venía en tarros de lata, y entonces cuando se acababa la leche, lo que hacían hacerle era un huequito a la parte superior de la tapa y doblaban aluminio, no sé si es que era aluminio o las tejas de los zinc que era aluminio, sí, y hacían como un rollito a la medida que pudiera caber en el centro del agujero que habían hecho, y entonces sacaban de una tela vieja o alguna blusa, pantalón que estuviera ya desgastado, sacaban tiras largas, pero no tan largas, y las ponían ahí, dejaban una pequeña superficie que quedara como un mecherito, y entonces le echaban el famoso querosín. Yo no sé si muchos sabrán qué es el querosín, yo sé que uno sí, no sé si todo el mundo sabrá, hay gente que no sabe. El querosín era muy popular en aquel entonces y la gente bajaba al pueblo a comprarlos, y eso le echaban a las lámparas y se encendían, y eso era lo que alumbraba, con eso era que alumbrábamos las casas. Y a veces cuando era menguante muy fuerte o muy intensa, a veces las lámparas casi no alumbraban, se veía como una lucecita ya apagada. Bueno, la cosa era que en ese entonces con eso nos alumbraban. Una noche, entre tantas noches de mi vida que vivía en el campo, mi abuela, me acuerdo que estaba vestida con un vestido en particular que yo recuerdo, que era como floreado, tenía como el color que más le resaltaba era zapote o naranja, y era como de costumbre, y estaba en la cocina eso de las 5:30, 6, 7, haciendo la merienda, y íbamos pues para comer, para cenar, ya era la hora de la cena, y entonces era menguante casualmente esa semana. Normalmente yo siempre pasaba más con mi abuelo, pero también con mi abuela. A ambos los quería mucho, pero era como más apegada a mi abuelito. Mi abuelo, no sé qué pasó, yo creo que no estaba en ese momento, o no sé a dónde tal vez estaría en casa de un vecino. Y la cosa es que yo me quedé con mi abuela y estábamos en la cocina. Cuando estábamos en la cocina pasó algo súper extraño. Pues yo siempre estaba mirando qué hacía mi abuela, gracias a eso aprendí a hacer muchas cosas. Yo siempre estaba mirando ya qué hacía, cómo preparaba a su esposa, y a mí era la única que me permitía estar cerca de ella. Claro, era su nieta. Entonces, ella estaba tal vez, no sé, pelando los plátanos, no sé, algún pescado,
estábamos como en el mesón, que en aquel entonces los abuelos sabían hacer mesones largos, así, donde cabía de todo. Entonces estábamos ahí parados y en eso yo veo que mi abuela se dirige hacia el cuarto. Pero en los campos solían hacer las famosas azoteas, o azoteas, que uno le dice, que era como, por decir, una plataforma de mucha guadua, sí, así se dice, y eran largas, y algunas estaban clavadas, otras eran amarradas con material de la misma naturaleza, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la cosa es que la puerta de la cocina estaba abierta. Normalmente mi abuelo tenía la costumbre de cerrar las puertas muy temprano, pero la puerta de la cocina creo que mi abuela la estaba ocupando y estaba abierta. Entonces yo veo con estos ojitos que mi abuela fue a traer algo al cuarto, no sé qué fue. Entonces yo me quedo parada ahí en el mesón esperando que ella regrese. Entonces, como pasaron no sé cuántos milésimas de segundo o minutos, la verdad no tengo con exactitud. Y de repente veo que mi abuela, o sea, sale de la puerta, o sea, sale de la oscuridad, porque no se veía nada, estaba inmenguante, no se veía ni siquiera el piso, la azotea, nomás se miraba el cuadro de la puerta, o sea, veía todo, era oscuro. Y yo veo que mi abuela entra. Entonces yo cuando la veo me quedo como que me sorprende, como que mi abuela no se fue al cuarto, pero la veo salir, pero físicamente era mi abuela. Después como que yo como una niña, yo, mi abuela, y ella empezó a hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo mi abuela, pero por una extraña razón había algo en esa abuela que a mí no me cuadraba, pero pues yo era una niña, una infante, o sea, era como que no podía detallar a ciencia cierta que era mi abuela. Y entonces, y ella me sigue hablando, empezamos a conversar. Yo en mi mente asimilé que mi abuela tal vez salió y yo no me di cuenta, pero no, yo la vi que entró por esa puerta oscura. Y ahí entonces seguíamos en la cocina, ella fingió que preparaba la merienda y me miraba, pero había algo en su mirada, había algo en ella que no era típico de mi abuela. Pero como vuelvo y digo, yo seguía normal, como que si nada estuviera pasando. Y pasa el momento, los minutos, y mi abuela original no había salido de la pieza, pero yo estaba segura que era ella. Llega un momento en que ella, entre la conversa, ella finge que va a traer algo de la azotea, o sea, del otro lado de la puerta. Entonces dice, voy a traer algo que está en la azotea, y se va a la azotea. Y cuando se para en la puerta, de hecho yo tengo claramente cómo me miraba a ella. Aunque era mi abuela, había algo feo, algo oscuro en ella. Cuando llega a la puerta, ella se para y se voltea y me mira y me dice, Beatriz, ven conmigo. Y yo me quedo como que ¿por qué? Pero yo no le dije así, pero en mi mente de niña, yo como que ¿por qué? Y ella me dice, ven, dame tu mano, ven conmigo, vamos acá. Me dice, acompáñame. Y yo como que, pero ¿por qué? Estaba oscuro. Y yo la quedaba mirando, me quedé como que ahí pasmada, ¿sí entiendes? Me quedé pasmada y yo di un par de pasos. Estaba muy cerca. Y yo di un par de pasos. Y ella me dice, ven, dame la mano, ven conmigo. Y en eso, de repente, en sus ojos algo cambió. Le vi fuego, pero era una cosa desagradable que yo me llené de pánico. Y yo cuando vi eso, yo me asusté. Yo no sé por qué no grité, siempre yo. Y me quedé como que pánico mirándole a los ojos y como que di un paso hacia atrás. Y cuando ella notó como que yo la descubrí, se enfureció y empezó como a desfigurarse y los ojos se le pusieron como unos ojos terroríficos. Y empezó a decirme, ven conmigo. Pero como que se estaba dando cuenta que yo la estaba descubriendo, que me decía, ven, dame la mano, ven conmigo. Pero así como fingiendo ser mi abuela. Y me decía, ven conmigo. Y en eso como que me convencía de que era, me decía, pero soy yo. Ven conmigo, me decía, dame tu mano, acompáñame. Y yo estaba como en eso, en que es mi abuela, pero no es. ¿Voy o no voy? O sea, no sabía qué hacer. Pero era como que algo me decía, sí, ve, es ella. Pero como que hay algo que me decía, no te muevas de ahí, quédate ahí. Pero yo miraba, pero cada vez, porque yo recorría su cuerpo y era exactamente igual. Pero cuando llegaba a sus ojos, había algo en su voz, en su mirada, que a mí no me convencía. Para no alargar la historia, estuvimos como en eso, en que ella me llamaba, y esos ojos horrorosos que le putilaban, que parecían fuego, pero un fuego diabólico horrible.
Y cuando en eso yo volteo al cuarto, porque yo dije mi abuela se fue al cuarto, pero en qué momento salió. Cuando llego aquí ella no estaba, había desaparecido. Así como le estoy diciendo, eso me pasó en la vida real, no estaba soñando. Ella había desaparecido. Y cuando ella desaparece, como a los 10 minutos yo estaba con el corazón en la mano. Ustedes pueden imaginar la escena, una cosa de esa. Yo estaba con el corazón en la mano cuando a los 10 minutos mi abuela sale del cuarto. Y yo me quedo como que, oh my God, como que mi abuela salió y yo la quedé mirando así como que pasmada, horrorizada. Ustedes no saben cómo yo siendo una niña tan pequeña, o sea, yo me traumé horrible. Y mi abuela sale así como si nada y empieza a hacer lo mismo, a terminar de arreglar la cena. Y yo parada ahí, entonces yo me la y mi abuela nota que yo la estoy viendo como que demasiado y me dice, mija, ¿qué pasa? Y yo le digo, no mami, nada. Le digo así, no pasa nada. Pero yo estaba temblando con el corazón en la mano. Y simplemente después me di cuenta, en el tiempo antes le decían a uno que era una visión, que la tunda y todo ese cuento, pero yo no creía en esas cosas porque mi abuelo me enseñó a no creer en eso. Mi abuelo sí me decía que estaba el bien y el mal, que estaba Dios y que Satanás era lo opuesto, pero que Satanás no tenía poder. Más que mi abuelo me leía la Biblia y en la Biblia hablaba de Satanás y los ángeles caídos, los demonios, en fin. Pero pues ese tema estaba como que, sí, yo lo escuchaba, o sea, yo tenía consciente de eso. Pero yo sabía, mi abuelo decía que esos eran espíritus, la tunda, que la pata sola y todo ese cuento. Y sí, son espíritus que realmente son demonios mismos que toman forma. Y realmente yo después me di cuenta que era que Satanás quiso llevarme esa noche con él. Oh, Dios mío. O sea, yo sé que ustedes me estarán escuchando, me escucharán, les parecerá una cosa totalmente salido de una película de terror. Pero realmente a mí eso me pasó. Me pasó en donde yo viví, en la casa con mis abuelos. Y lo curioso de eso es que eso me pasó cuando mi abuelo no estaba cerca. Porque normalmente, mi abuelo era como un angelito para mí. Y normalmente cuando yo estaba con mi abuelo, esas cosas no me pasaban. Esas cosas me pasaban más cuando estaba con mi abuelita. No sé por qué motivo o razón. Eso no lo puedo entender. Pero ese día que mi abuelo no estaba ahí, me pasó algo así. Y mi abuelo siempre me preguntaba, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Pasó algo? No, nada. Y la cosa fue que cuando mi abuela estaba ahí, ella me miraba como diciendo, Beatriz, como que le pasó algo, pero yo no le dije. Y les cuento que yo esa noche, y yo dormía con mis abuelos, porque yo he tendido a ser muy miedosa a la oscuridad, todo. Imagínense, después de esa noche yo más terror le tuve a la oscuridad. Entonces yo hasta grande yo dormía con mis abuelos. Por eso no es extraño que Manuel duerma conmigo, aunque Manuel duerme conmigo porque le gusta molestarme. Entonces, pero yo realmente yo dormía con mis abuelos porque me pasaban cosas raras. Yo escuchaba cosas, bueno, no les puedo explicar. Yo sé que mucha gente dirá, pero no, esa niña, ¿qué le pasa? Pero a mí realmente, yo me río ahora, pero realmente a mí eso me pasó. Y yo en ese momento yo me di cuenta que era que Satanás me quiso llevar. Yo decía en mi mente, el diablo me quiso llevar, pero siempre me quedó la duda de por qué me quiso llevar, por qué me quiso engañar fingiendo que era mi abuela para llevarme. Pero obviamente con el tiempo yo he entendido que tal vez tiene que ver por lo que Satanás siempre sabe a dónde Dios te va a llevar, y él quiere cortar con tu propósito de vida antes de que lo logres con Dios. Tal vez él sabía que yo en algún momento me iba a encontrar con Dios, de que Dios iba a cambiar mi vida y que yo iba a ser una fiel seguidora de Cristo, a pesar de todas las cosas que puedan pasar. Y tal vez, quien quita, si yo fuera aceptado y le fuera dicho que sí, tal vez yo había muerto, mi vida había terminado ese día. O sea, yo no quiero imaginar qué me hubiera pasado si ese demonio me hubiera llevado. O sea, horroroso. Pero la cosa es que, para no alargarles la historia, a mí eso me pasó. Satanás tomó forma de mi abuela en mi propia casa cuando yo era una niña indefensa. Intentó llevarme fingiendo que era mi abuela. Pero gracias a Dios, yo creo que... Bueno, dicen que todo cristiano tiene que tener el don de discernimiento. Yo creo que yo sí lo tengo. Tal vez no lo he desarrollado bien o no me he puesto como a decirle al Señor que me ayude a realmente a discernir. Aunque el don también se desarrolla a medida que gustas más a Dios. Tal vez Dios en ese momento activó un poquito mi don, o se activó, no lo sé. La cosa fue que yo pude darme cuenta rápidamente que esa señora no era mi abuela, porque sus ojos y su mirada, la forma, esa ansiedad de que ven conmigo, y era como que si sabía que mi abuela ya iba a salir. Entonces ella me da la mano, y aquí me la llevo. Ay, Dios mío, no quiero ni imaginarme. Pero gracias a Dios eso no pasó. Gracias a Dios eso no pasó, y estoy aquí contándoles la historia.
y gracias por escuchar. Bueno, gracias a Dios, y bueno, y tengo también otra historia que contarles muy parecida. Y nada, pues decirles que eso me pasó. Y yo sé que hay gente que le ha pasado cosas muy similares o cosas peores. Ahorita estoy aquí, estoy viva gracias a Dios, años después conocí a Dios. Pero yo creo que Dios venía trabajando en mi vida mucho antes de que Él me dijera, ¿quieres aceptarme? Porque mi abuelo siempre, yo tengo recuerdos de mi abuelo siempre me habló de Dios. Siempre me habló de que Jesús vino al mundo y de que Él creó los cielos y la tierra, que Él creó los animales. Y en mí nació una pasión por querer saber de ese Dios que hizo un cielo, porque yo siempre fui intrigada por eso. ¿Cómo es posible que un Dios hizo un cielo? Tiene que tener mucho, siempre me atrajo eso del poder. Y yo decía en mi mente, tiene que tener mucho poder. ¿Cómo será el poder de Dios? O sea, yo me cuestionaba. Y desde ahí yo empecé a leer las historias de la Biblia. Y de ahí nace esa pasión, no sé, Dios ¿cómo se dice? Dios se aferró a mí, atrapó mi corazón y yo quedé fascinada por todas esas historias que primero mi abuelo me contó y cuando yo aprendí a leer, yo empecé a leerlas y era como que fascinante. Y yo me acuerdo que sin saber nada del evangelio y todas esas cosas, yo en mi casa, yo hacía cultos yo solita. Yo ponía las sillas y yo fingía que en las sillas había gente y yo cantaba. Y yo no sabía que me gustaba la música. Yo cantaba y le predicaba a la gente y le decía que vinieran que Cristo era la salvación y todo eso. Y yo no conocía nada del mundo del cristianismo. Todo comenzó porque mi abuelo no era cristiano, pero mi abuelo creía muy firmemente en Dios y él sabía que la Biblia era real. Y él sabía que lo que ahí decía era cierto. Y mi abuelo, él tenía muchas cosas que no me había contado que le habían pasado con Dios, pero él sabía, entonces él impregnó en mí y la verdad me parece que fue un regalo muy bonito de parte de mi abuelo, que incluso mi abuelo no creía, él no le gustaba ir a las misas ni todo, y con mi abuela siempre tenían como encuentros, porque mi abuela cuando venían, que los curas que venían como cada 6 meses, cada año, porque era un campito muy remoto, ya retirado, entonces la brigada de salud venía como que cada año, cada 6 meses, el padre venía a bautizar a los niños como que cada no sé cuántos meses. Yo iba a ver, pero la verdad yo nunca me sentí interesada. Yo era porque yo decía, y mi abuela me llevaba, y pues como era mi abuela tenía que hacerle caso, pero a mí no me gustaba. Mi abuela a veces me quería obligar a recibir la hostia. Con esto no quiero hablar mal de las personas que creen en el catolicismo, no que estoy hablando de mi experiencia. O sea, mi abuela me quería obligar, pero yo nunca fui, no sé por qué. Nunca me sentí intrigada. Me hacía amigo, sí, del padre, de las personas que venían, pero ellos me preguntaban, ¿y no quieres? Yo les decía, no, o sea, en mí no nacía, no había eso. Y mi abuelo le decía, ¿pero por qué usted lleva a la muchacha a esas cosas? Le decía mi abuelo, usted sabe que esas cosas no son de Dios. Bueno, ellos se daban sus agarrones y ella le decía, es que ay, uno tiene que creer en algo y que no sé qué. Bueno, en fin, ellos se daban sus agarrones porque él decía que que yo no tenía que creer en estatuas ni en cosas que ¿cómo se dice? Que él decía que era lo contrario a la Biblia, y ella decía que eso hacía milagros y que no sé qué. Bueno, ustedes imaginarán la disputa entre ellos dos. Pero al final yo siempre, o sea, yo no tengo conciencia que me haya sentido inclinada hacia otra cosa. Desde que yo tengo uso razón, a mí siempre yo me orienté por ese Dios, por ese Jesús que yo escuchaba. Hasta que años después, aunque yo conocí primero, voy a decir claramente, yo conocí primero el catolicismo, pero en mi corazón nunca hubo como ese querer, esa necesidad de querer ser parte o de seguir esta religión o practicarla, jamás. Mentiría si dijera que alguna vez fui católica, no lo fui. Sí fui a las iglesias católicas porque, como dije, mi abuela me llevaba o me llevaba a alguien, no sé, pero yo siempre me sentaba, iba a las iglesias, pero o sea, a mí no me causaba ningún efecto. A mí yo me aburría, de hecho, me daba pereza, me daba sueño, y todos pasaban a la hostia, no sé qué cosa, pero yo no pasaba porque no me gustaba. Hasta que años después me encontré con el evangelio, que era lo más cercano a lo que yo sentía en mi corazón por Jesús, y hablaban de ese mismo Jesús. Aunque también mi trayectoria en el evangelio también es otro cuento, como realmente me convertí y todo eso. Pero bueno, esa es la experiencia que les quería contar esta noche, de cómo casi fui engañada por Satanás, casi me lleva a donde, no sé, o tal vez quería matarme, no lo sé. Pero gracias a Dios el Señor permitió que eso no pasó, y aquí estoy viva contándole las historias. Entonces, Dios les bendiga, nos vemos en la siguiente transmisión y feliz tarde.